Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un poco la idea de hoy es mostrar dónde estamos situados cuando tenemos algún problema, algún dolor en la articulación temporomandibular. Bien, esos dolores o a veces esos ruidos molestos, chasquidos y demás. Entonces, un poquito la idea es describirles de qué se trata, qué es la articulación temporomandibular, con qué otras estructuras se relaciona. Entonces, vamos a entender a la articulación temporomandibular como una articulación más del cuerpo. Bien, tiene sus particularidades. Bien, entonces por un lado vamos a tener al hueso temporal, bien, que es parte del cráneo. Entonces vamos a tener dos temporales, un temporal izquierdo y un temporal derecho. Entonces acá vamos a ver que tenemos una cavidad, ven, como si fuera un huequito, ¿sí? Que eso justamente va a recibir el cóndilo del otro hueso que va a articular con el temporal, y el otro hueso es el maxilar inferior. Acá vamos a ver que el maxilar inferior o mandíbula, ¿sí?, tiene una forma, ¿sí?, de cóndilo, ¿sí?, como una media esfera, ¿no? Si yo la corto acá a esta altura, una media esfera que va a ser congruente con el espacio que tenemos en el hueso temporal. Este hueso es una sola pieza, pero tenemos dos articulaciones temporomandibulares. Cuando nosotros tenemos algún problema, no nos podemos solamente quedar en esta parte, ¿sí? Porque como estamos viendo acá, el hueso temporal va a articular a la vez con el hueso esfenoides, parietal, con el hueso occipital, va a articular, y a la vez, haciendo toda una cadena. Entonces nosotros vamos a ver que acá el hueso occipital, ¿sí?, va a articular directamente con la primera vértebra cervical, ¿sí?, el atlas. Entonces acá vemos ya como todo esto tiene una relación directa con la columna cervical, y a la vez la columna cervical con la columna dorsal, con toda la caja torácica, que se va a relacionar también con los miembros superiores, bien, con la columna lumbar, con la pelvis, y la pelvis con los miembros inferiores, hasta llegar a los pies. Bien, hasta los pies. Entonces, para no marearnos, para no ir tan lejos, vamos a acercarnos un poco más, ahora sí, a la articulación temporomandibular. Entonces ya sabemos dónde estamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir con algunos pequeños detalles, ¿sí?, más cercanos. Muchas veces en estas dolencias, en estas disfunciones, malestares que puede traer la articulación temporomandibular, también nos puede acompañar el tinnitus, ¿no? Ese ruido, ese ruidito que escuchamos en ausencia de sonido. Por ahí cuando estamos en la calle no lo podemos escuchar, depende, ¿no?, la magnitud. Cuando nos vamos a dormir muchas veces sentimos ese ruidito, como cuando terminaba la transmisión había como un ruidito. Bueno, ese ruidito, el tinnitus, ¿no?, también puede estar relacionado con las disfunciones temporomandibulares. Ustedes vean que la articulación está en íntima relación con el conducto auditivo. ¿Qué más? Los dientes van a formar parte también de todo este complejo, ¿sí? O sea, todo el sistema estomatognático. Le vamos a ir poniendo músculos, vamos a ir jugando un poquito para que ustedes entiendan la relación, ¿sí? Entonces le vamos a ir agregando músculos, bien. Y acá ya podemos ver cómo el piso de la boca, ¿sí?, o sea, acá tenemos el maxilar inferior, se va a relacionar con este huesito que se llama hioides, y este huesito hioides, como ven, sirve como pivot de un montón de fuerzas que van, o de tensiones que van a ir de un lado a otro. Ustedes vean como músculos que van hacia abajo,
se van a ir a relacionar con el tórax, como hablábamos, ¿no? Con la caja torácica y la columna dorsal. Bien, y que va a ir a articular, o mejor dicho, se van a insertar en este hueso y a la vez hacia la mandíbula. Entonces, ustedes piensen qué pasa si hay algún problema en la caja torácica, en la columna dorsal. ¿Qué va a pasar con estas tensiones? Podemos relacionar algunas cosas, ¿no? Pero la idea es que podamos ver a esta articulación cómo se relaciona con el resto del cuerpo. Es uno solo el cuerpo, si no lo podemos segmentar todo el tiempo. Es verdad que hay muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con problemas que son bien específicos de la articulación, junto con el área de odontología. Ellos se especializan en esta área y son los que la van a tratar en primera instancia de una forma conservadora, conjuntamente con el trabajo de kinesiología. Otra cosa que no hablamos, el disco. Acá tenemos el disco, ¿sí? Articular, interarticular. Y acá, si ven, a este disco, de este disco se va a insertar, ¿sí? Un músculo que es el pterigoideo externo. No importan los nombres, porque la idea es simplemente ilustrar y saber dónde estamos. Entonces, muchas veces vamos a ver o vamos a sentir un chasquido, un sonido, ya sea en la ATM derecha o en la ATM izquierda. Entonces, a veces podemos relacionar con esta tensión, ¿no? Con ese bruxismo, con ese apretar los dientes, podemos relacionarlo, ¿no? Que este músculo pueda estar interfiriendo, haciendo que la dinámica de la articulación no funcione correctamente y empiecen a aparecer esos sonidos, ese chasquido, ¿no? Que escuchamos a veces cuando abrimos o cerramos la boca. Acá tenemos grandes músculos, ¿no? Porque a veces cuando nos duele, cuando esto ya genera dolor, tenemos un dolor muy puntual en esta zona que a veces se va hacia el occipital, a la cabeza, y no sabemos, y lo podemos confundir con migrañas. Por eso es muy importante el trabajo o que la persona pueda consultar a los profesionales que se especializan, ¿no? en esta área. Ahora vamos a ver cómo se relacionan con estructuras nerviosas, ¿no? Que justamente estar irritadas pueden dar una sensación que se va hacia otro lugar, ¿no? Ustedes fíjense cómo toda esta musculatura que hoy por hoy, con el ritmo de vida que llevamos, se puede ver alterada, ¿no? Estresada, como todas estas estructuras se van a relacionar con la columna cervical, con el cráneo. Ustedes imaginen una persona que pasa mucho tiempo con la cabeza hacia adelante, sentado, muchas horas frente a una computadora, cómo puede estar toda esta musculatura o esta musculatura, ¿no? Algunas pueden estar más solicitadas y otras pueden estar un poco débiles también. Entonces la importancia de luego fortalecer y poner el cuerpo en movimiento, eso es muy importante, ¿no? En cualquier tipo de intervención. Pero bueno, centrándonos en la articulación temporomandibular, muy importante poner a todo el cuerpo en movimiento para que estas estructuras empiecen a justamente activarse, ¿no? Lo que voy a hacer es quitar un poco los músculos para que ustedes puedan ver cómo las estructuras nerviosas están por todo el cuerpo, porque llevan y traen información, ¿no? Información de frío, información de calor, información de presión e información de dolor, ¿sí? Entonces, imaginen estructuras como los músculos tensos, apretando, irritando todas estas raíces nerviosas. Fíjense cómo se reparten por todo el cráneo, la cara, ¿sí? Entonces muchas veces también estos músculos o este tipo de irritación puede llegar a confundir a la persona y creer que tenemos una carie, una muela, que algo anda mal por ahí. Y muchas veces son estos músculos que comprimen estas raíces nerviosas, y a la vez estas raíces nerviosas, miren, acá se puede ver, sí, acá se puede ver cómo las raíces nerviosas, ¿sí? Luego se van a ir dividiendo, van a llegar, fíjense, a inervar o a dar información a los dientes. Entonces fíjense el trayecto de este diente, por ejemplo. Fíjense si seguimos esta rama,
si la seguimos, fíjense cómo acá se va a relacionar con los músculos, pasa entre diferentes músculos. Entonces muchas veces podemos confundirnos que alguna de estas raíces nerviosas puede estar siendo irritada por alguna estructura muscular. Bueno, vimos músculos, huesos, cartílagos, el disco, dientes. Quería contarles o quizás mencionar también que muchas veces las emociones, ¿no? La situación que pueda estar atravesando una persona también va a influir en todo esto, ¿no? Porque un claro ejemplo es cuando uno está angustiado. Cuando uno está angustiado, suele sentir como una presión en el pecho, ¿no? Como un dolor que le cuesta tragar. Bueno, fíjense entonces cómo las emociones también repercuten en el cuerpo. Entonces, cuando uno está sobrepasado de estrés, seguramente a muchos nos suele molestar o manifestar mucha tensión a nivel de acá, de los trapecios, ¿no? Entonces, cómo las emociones, el estrés también puede repercutir en todo esto. Entonces es importante cuando nos sucede esto consultar obviamente con un profesional, ¿no? Con el área de odontología, de kinesiología, pero también tratar de ver cuáles son esos factores de estrés que podrían estar ahí molestándonos o interfiriendo en todas estas estructuras que vimos, y tratar de hacer algo para eso, ¿no? Y hacer algo me refiero a buscar actividades que sean placenteras, ver cómo es nuestro sueño, si estamos descansando, si nuestro descanso es reparador. Tratar de tomarnos un tiempo para pensar un poco qué estamos haciendo y qué puede estar interviniendo en todo este malestar. Y esto no es solamente para la articulación temporomandibular, sino para todo, para cualquier situación. Ver la alimentación también es importante, ¿no? Muchas veces incorporar actividad física, no permanecer muchas o largas horas en una misma posición, tratar de ir variando esta posición. Y además de la actividad física, también que la actividad física sea placentera, ¿no? Si quedó algo por ahí pendiente, incorporar nuevas actividades, es el momento para hacerlo, ¿sí? Sin vergüenza, más bien como un desafío personal. Cualquier tipo de actividad que a uno le genere placer, sea desafiante, yo creo que va a ayudar a bajar esos picos de estrés que podemos estar pasando. Y principalmente nos va a generar eso, placer. Espero que les sirva, que puedan ahora entender un poquito más qué es la articulación temporomandibular y también cómo se relaciona con el resto del cuerpo. Bien, bueno, muchas gracias. Chau, chau.